Metal Warriors, bienvenidos al último festival del verano, el Pyrenean Warriors Open Air, un festival que ya quería haber ido y quería haber descubierto en la pasada edición, en la cual actuaba Riot como cabezas de cartel, que al final no se pudo dar porque también ya habíamos visto Riot en un par de ocasiones, así que no se puede todo, pero para esta ocasión no podíamos fallar. Un festival que pinta muy bien, del que me han hablado realmente bien, pero que quería comprobarlo con mis propios ojos. Una vez más, con un cartelón, aunque eso parece que suele ser cada año así, con un montón de bandas míticas y de muchísima calidad, como estáis viendo en pantalla, pero sobre todo con Warlord al frente, como cabezas de cartel de este Pyrenean 2024. Así que nos vamos ya para Torrelles, la localidad donde se sitúa el festival, para darlo todo por última vez este verano.
¡Wow! ¡Qué pedazo de descubrimiento! ¡Qué festivalón el que tienen allí montado en Torrelles! Tocará repetir el próximo año si todo va bien. Vamos con la crónica, como siempre en orden cronológico. Ya sabéis, habréis podido ver que no llegamos para las dos primeras bandas, tanto a Dunwich Ritual como a Meurtiers, así que ya veremos si tenemos una oportunidad de verles en el futuro. Sí que llegamos ya para Animalize, la banda francesa que la verdad fue mi primera toma de contacto con el festival y con la propia formación, y fue muy buena, estaba sonando bien. Sí que es verdad que nada más llegar pues te puede dar impresión de que es un poco chiringuito, en el sentido de que es un festival pequeño, con un escenario pues todavía más pequeño, muy bajito y de esos que parecen portátiles, pero te pones a sumar y hay muchísimas más cosas positivas que negativas o más sencillas, más simples. Como sería, por ejemplo, las luces, que bueno, para lo pequeño que era el escenario, la verdad es que las luces fueron bastante resultonas y muy decentes. O por ejemplo el sonido, que fue excelente, el sonido fue muy bueno durante todas las actuaciones. Un sonido de envidia comparado con otros escenarios secundarios o carpas de los más grandes festivales nacionales. Aparte de eso llegas y pues puedes aparcar en la puerta. También tienes zona de acampada gratuita en la puerta, al lado del festival, en medio de un bosque, de una pineda, pero en la que se está muy a gusto. Y también tiene muy positivo que al ser un festival bastante pequeño, pues el ambiente es muy cercano con las bandas, también con la gente con la que vas, con el público, es muy familiar, te encuentras con todo el mundo, con todos los amigos, y en resumidas cuentas, el ambiente es muy bueno. Tema precios, pues bueno, en algunos aspectos sí que es verdad que respeta lo de ser un festival pequeño. En tema barras, pues no te clavan los 4 euros de otros festivales más grandes, la cerveza vale 3, los refrescos 2, el agua 1, es bastante asequible. En cambio, en tema comidas, los precios eran más caros a proporción. Pero sí que es cierto que al menos la comida que probé estaba buena, que es el mínimo que se puede pedir. De hecho, estaba muy buena. Pensaba que la rareza del festival es ver a una banda, por ejemplo, como Blaze, japoneses, que no los había visto en mi vida. Pero no, la rareza, la sorpresa, fue que con la hamburguesa que me pedí en una food truck de un festival, venían patatas caseras. Eso es inaudito, no lo había visto en la vida. Y como no sea de nuevo en el Pyrenean, creo que no lo voy a volver a ver en otro lado. Además, todos los miembros de la organización, el personal, todos los que estaban en las food trucks o en barra, todos súper amables, los de seguridad en la entrada y salida del festival también, de verdad, se les veía a todos trabajar felices y trabajar muy bien, así que no se puede pedir más. Y por último, el precio de las entradas. Bueno, 50 euros no es barato, al menos iba con esa idea al principio, de que era algo caro, pero después de estar allí del festival y que os puedo dar mi opinión, pues creo realmente que compensa y que me tengo que plantear volver a ir el año que viene. No solo te traen bandas que sí, pueden ser más o menos underground, que no serán, por ejemplo, este año Warlord de la talla de Riot el año pasado, pero sin duda son todas unas bandazas con muchísima calidad, todas y cada una de ellas. Luego además el sonidazo que ya he dicho que hubo durante todo el día. Y es que todo cuenta, porque se habrán tenido que dejar dinero tanto en un técnico de sonido como en la mesa de mezclas, como en el equipo técnico en general, los altavoces, etcétera. Por si fuera poco, te puede gustar más o menos el cartel, pero es que este año te han traído a una banda incluso desde Estados Unidos, que en un principio iban a ser dos, porque Fifth Angel también tenía que cruzar el charco, pero finalmente cayeron del cartel y lo sustituyeron Demon de algo más cerca. Y esa ha sido un poco mi opinión sobre el festival, espero que os haya servido de ayuda. Si asististeis a esta edición o a pasadas, pues me podéis dejar también, como siempre en los comentarios, vuestra opinión de lo que fue, de lo que ha sido. Y volviendo un poco a las bandas, que lo había dejado allí con los primeros que vimos, con esos Animalize, pues voy a hacer una pequeña mención sobre cada una de ellas. Después de los franceses, que ya he dicho que me sorprendieron y que lo hicieron muy bien, llegaron Phantom Spell, con quizás el estilo más dispar de todo el día, un festival que siempre se mantiene en ese speed más clásico ochentero, y Phantom Spell pues jugaba a veces con toques más progresivos, pero sin duda otra banda que me dejó un muy buen sabor de boca. Después de los anglo-españoles aparecían otros desde un poco más lejos, como son Blaze, que venían desde Osaka, desde Japón, una banda que deduzco que no ha venido mucho por aquí y que yo al menos no había visto en la vida, y de verdad posiblemente fue la mayor sorpresa para mí del día. Lo hicieron escandaloso, la actitud fue buena, el sonido como siempre, como perduró durante toda la jornada, pues fue increíble, y es que la música me encantó. Sobre todo destacar la impresionante actuación del guitarrista de la banda, Suzuki, que de verdad, impresionante. Empezaba a caer la noche y saltaban al escenario una banda mítica del 79, fundada en Newcastle concretamente, como es Satan. Muy esperados por gran parte del respetable y que no defraudaron. Y sin duda otra banda con la que me quito el sombrero, de nuevo otra pedazo de actuación, y de verdad, es que llegados a este punto ya estábamos diciendo allí in situ qué pedazo de festival estamos viviendo, no baja el nivel. Y al contrario, todavía lo iba a subir más si
cabe con otros veteranos del 79 también, como Son Demon. Venían en principio a sustituir a Fifth Angel, pero la verdad es que el público se entregó y se volcó con ellos desde el primer momento. Había muchísimas ganas de verlos. Eché de menos ver a Ken Mary y compañía. Realmente Fifth Angel era una banda que tenía mucha ilusión de ver. Pero bueno, con temazos como Night of the Demon o Don't Break the Circle, esta segunda versionada por Blind Guardian en su Follow the Blind, en algunas versiones del disco, pues consiguieron que me olvidase por momentos de los americanos. La verdad es que hicieron un conciertazo, otro más ya de la noche. Y por último, para cerrar este magnífico Pyrenean Warriors Open Air 2024, llegaban ya los americanos Warlord, cabezas de cartel de esta edición. Otros veteranos, otros ochenteros, pero estos con su sonido algo más característico, sobre todo por ser de donde son. Y sin duda con ellos pusimos el broche de oro a este festival. No puedo ponerles ninguna pega, todos los miembros de la banda lo hicieron genial, su actuación fue muy buena, y es que el público salió encantado, así que nada que rechistar. Era un concierto que tenía como objetivo el homenajear a su compañero y fundador de la banda, de Warlord, que pues tristemente falleció en 2021, William Samis. Querían hacer un conciertazo en su honor, ¿no? Pues está claro que lo consiguieron. Pues hasta aquí mi opinión y análisis de este Pyrenean Warriors Open Air 2024. Está genial, de verdad, que hayas también este tipo de festivales de formato algo más reducido, incluso con un solo escenario, que es algo que hacía un montón de tiempo que no veía. También te permite pues descansar entre banda y banda, que viene bien. Y es algo que en parte parece que se está perdiendo, pero que se agradece. Estaremos atentos para las nuevas confirmaciones de cara a la edición del año que viene. Si todo va bien, allí nos veremos. Metal Warriors, como siempre, nos vemos en la próxima.